Voy a hablar sobre vejiga. Bueno, tenemos acá la vejiga, ¿no? Para comenzar sobre un poco sobre anatomía hablando. En el adulto, la vejiga va a encontrarse en la porción anteroinferior de la pelvis menor, ¿no? Inferior al peritoneo. Pero en la infancia va a encontrarse primero en la parte abdominal y poco a poco va a ir bajando, ¿no? A los 6 años, por ejemplo, va a entrar recién en lo que es la pelvis mayor y no se va a encontrar hasta en la pelvis menor hasta después de la pubertad. Sin embargo, en los adultos, como sabemos, puede distenderse, ¿no? Y llegar hasta el ombligo cuando se puede llegar a distender. La vejiga se va a encontrar libremente, relativamente, en este espacio, rodeado por tejido fibroadiposo, excepto en el área del cuello vesical, donde va a estar unida firmemente, ¿no? A través de los ligamentos pubovesicales en la mujer y puboprostáticos en el hombre. Entonces tenemos acá que la vejiga va a tener, ¿no? La apariencia de una pirámide de cuatro caras invertida. La superficie posterior va a estar cubierta por el peritoneo parietal y la superficie posterior, también conocida como la base de la vejiga, va a estar en una disposición posterior e inferior, ¿no? Que en el caso de los hombres va a encontrarse en la parte posterior limitada por la próstata y en el caso de las mujeres eh, por el útero, ¿no? Entonces, estas relaciones anatómicas van a ser muy importantes con la vejiga, ¿no? Ya que la mayoría de las neoplasias de vejiga van a nacer a partir de esta pared posterior y estos cánceres pueden invadir, ¿no? Los tejidos adyacentes. Entonces, esto explicaría luego, voy a explicar por qué se realizan ciertos procedimientos, ¿no? En las neoplasias de vejiga. Bueno, como organización general tenemos acá que la vejiga, al igual que todos los conductos de la excreción de la orina, excepto la uretra, van a tener la misma organización, ¿no? De una capa mucosa revestida por el epitelio de transición, una capa muscular y una capa adventicia o serosa, dependiendo de la localización de este de estas vías, ¿no? El epitelio transicional de la vejiga va a ser un epitelio estratificado que va a tener bueno, cuando comienza la pelvis renal, los uretes van a tener unas dos, tres capas y como va avanzando va aumentando estas capas, ¿no? Luego va a tener cuatro o seis y en la vejiga va a tener hasta seis o ocho capas cuando está contraída. Este epitelio estratificado va a ser impermeable a las sales y el agua, ¿no? Y va a tener, se van a identificar por lo menos estas tres capas. La capa superficial, que va a contener a las células en cúpula o células en sombrilla, que van a ser unas células únicas, ¿no? Especiales, ya que no van a permitir que pase el contenido hiperosmótico de la orina hacia los capilares, ¿no? De la lámina propia que tienen otra osmolaridad. Entonces, ¿por qué van a ser únicas? Por las placas uroteliales que van a tener encima, ¿no? Entonces, acá podemos ver que en esta superficie luminal, en una vejiga relajada, la membrana citoplasmática va a estar cubierta por unas placas uroteliales cóncavas, ¿no? Con unas crestas que van a estar separadas por regiones en bisagra. Y van a tener también unas vesículas fusiformes, que son las que van a dar origen, ¿no? A estas placas uroteliales. Acá es cuando está relajada, acá vemos cuando se llega a contraer, ¿no? Ya se aplanan todas esas placas. Estas placas van a hacer lo que le van a permitir, ¿no? Que la membrana plasmática apical sea más gruesa, ¿no? En este urotelio. Van a estar compuestas por una estructura cristalina de proteínas que se llaman las uroplaquinas, ¿no? Que van a ser más o menos unos 16 nanómetros. Luego tenemos la capa celular intermedia, que van a ser unas células con forma de pera, que van a estar conectadas con las células en sombrillas por unos desmosomas. Y por último, una capa celular basal, que van a ser células pequeñas con un núcleo basal y van a ser las células
progenitoras, ¿no? Que van a dar origen al resto de células. Cuando hay una lesión, nos mencionan, ¿no? En la capa superficial, las capas de las células intermedias son las que llegan a diferenciarse luego, ¿no? En las células en sombrilla. Y luego tenemos el músculo liso. Tenemos que, a diferencia de lo que hemos estado viendo, ¿no? En el tracto gastrointestinal, que tiene una circular interna y una longitudinal externa, en la vejiga va a ser lo contrario, ¿no? Una longitudinal interna, una circular externa y una tercera capa que va a añadirse más o menos desde el final de la parte distal de los uréteres, ¿no? Esta tercera capa, la capa longitudinal externa, que va a ser característico, ¿no? de este órgano. No van a estar bien delimitados, más bien las tres capas, sino que van a estar como fusionadas entre ellas en algunas partes y no va a haber un límite exacto. La más gruesa va a ser la capa circular externa, ¿no? Sobre todo al nivel del esfínter vesical interno. Bueno, ahora vamos a ver un poco, ¿no? de la historia clínica relevante que tenemos que tener en la vejiga. Como todos los especímenes que ya hemos estado viendo anteriormente, tenemos que tener todos estos datos. Y la historia relevante para la vejiga es, bueno, ver si el paciente tiene historia, ¿no? De cálculos renales o vesicales, o ha tenido una infección de tracto urinario reciente, procedimientos recientes en tracto urinario, obstrucción, historia de cáncer colorectal no polipósico hereditario, que puede asociarse a carcinomas de uréter, si ha recibido quimioterapia sistémica o intravesical, inmunoterapia con bacilo del Calmette-Guerin o radiación. O si tiene antecedente también de nefropatía por AINES con necrosis papilar que puede aumentar el riesgo de tumores de pelvis renal, ¿no? Y sobre todo si ha tenido también resultados de biopsias previos en la vejiga. Entonces, los especímenes que nos pueden llegar de este órgano son biopsias y RTUs de tumores vesicales o de lesiones vesicales también, ¿no? O cistectomías parciales o radicales. Las biopsias y las muestras que vienen de RTU las trabajamos como cualquier otra biopsia, ¿no? Fijarlo en el formol, colocarlo en los cassettes y luego la tinción y los cortes. La cistectomía parcial o radical, eso sí voy a explicarle cómo hacerlo. En las cistectomías radicales o parciales se realizan sobre todo más comúnmente, ¿no? En casos de neoplasia maligna. La neoplasia más frecuente va a ser el carcinoma urotelial y menos frecuentemente otras neoplasias también que pueden haber, ¿no? Que son el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma o el sarcoma. O también hay casos, ¿no? En los que llegan a hacerse cistectomías en caso de patologías benignas, como en el caso de divertículos vesicales, cistitis intersticial ulcerativa, en el caso de fístulas colovesicales o vesicovaginales, y en los casos también a veces de endometriosis vesical. Entonces, cuando llega esta pieza, ¿no? de una cistectomía, tenemos que llegar a identificar y describir los componentes anatómicos que están llegando. Llegue, como expliqué en un inicio, las relaciones que va a tener la vejiga, sobre todo en la parte posterior, van a cambiar, ¿no? En hombres y en mujeres. Entonces, puede que, además de la vejiga, parte de los uréteres y la uretra que lleguen con la vejiga, también se llega a encontrar, ¿no? En el caso del varón también, la próstata con las vesículas seminales. Y en el caso de las mujeres puede llegar la cistectomía con una histerectomía, ¿no? Tanto que puede ser con o sin anexos. Y también puede llegar también la parte anterior de la cúpula vaginal, el cuello uterino. Luego que hemos identificado y descrito los componentes anatómicos, la vejiga en sus tres dimensiones, ¿no? Superior, inferior, transversal y anteroposterior, los uréteres longitud, uretra longitud, próstata también sus tres dimensiones, útero también, ¿no? Todas sus dimensiones, cuello uterino. Vamos a orientar el espécimen, ¿no? En los casos
de cistectomía con histerectomía no es tan complicado porque como sabemos que el útero está posterior, nos podemos ayudar de esto. Pero en los casos de cistoprostatectomía, al, tenemos que identificar, ¿no?, la próstata, identificar las caras, anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho. La próstata también va a estar, ¿no?, en la parte posterior, pero tenemos que saber ubicarla bien, ¿no? Dónde están los dos uréteres también, ¿no? Dónde está el domo de la vejiga. Y luego llegamos a la parte de disección, en el cual nos dicen que puede haber dos métodos, ¿no? Como vemos acá, normalmente este espécimen de las cistectomías vienen con un catéter urinario, ¿no?, colocado in situ. Entonces, uno de los métodos nos dice que tenemos que sacar la orina por este catéter e inflar la vejiga con 150 a 250 mililitros de formol, usando esta jeringa, una jeringa, ¿no? Y esta jeringa se va a dejar unida a la salida del catéter y se va a dejar fijando en un contenedor toda la noche. O sea, se va a distender la vejiga con el formol. Otro nos dice que, bueno, acá vemos, ¿no?, cómo lo están inflando la vejiga con el formol. El otro método nos dice que primero tenemos que hacer todo esto, ¿no? Identificar, describir los componentes anatómicos, orientar el espécimen y pintar los márgenes quirúrgicos relevantes, ¿no? Acá lo estamos pintando más que todo la parte derecha e izquierda, y también lo pintan la próstata. Y bueno, luego de pintar y registrar los colores aplicados, ¿no?, abrir la vejiga a lo largo de su superficie anterior, desde la parte uretral hacia la parte del trígono y luego desde el trígono hacia el domo. Y una vez abierta ya se deja fijando, ¿no?, para una noche para la otra. En el caso en el que esté incluido también el útero, también nos dice que tenemos que hacer una incisión posterior a través de la cavidad endometrial para mejorar la fijación también, ¿no?, en el útero. Luego procedemos ya, una vez que se ha realizado cualquiera de estos dos métodos, a identificar la mucosa, ¿no?, e inspección interna. Tenemos que ver si es que en la superficie de la mucosa se llega a localizar un tumor. Ver la focalidad, no sé si es unifocal, multifocal, dónde está el tumor, si está en el trígono, en la pared lateral derecha izquierda, en la pared anteroposterior, en el orificio uretral, si está en el izquierdo, el derecho o en el domo. El tamaño del tumor, ¿no? Generalmente su dimensión mayor, sobre todo registrar. La apariencia del tumor, ¿no? Si tiene aspecto polipoide, exofítico, papilar, ulcerado, sólido, indurado, si es que hay cicatrices, fibrosis, ¿no? En caso de repente que se le ha realizado ya biopsias previas al paciente. Y bueno, luego cuando se hacen los cortes, ver la evidencia, ¿no?, macroscópica de invasión. ¿En dónde se está realizando esta invasión, ¿no? En la pared vesical, en el tejido perivesical, los uréteres, si es que el tumor obstruye el uréter también, ¿no? Y si es que hay compromiso ya de órganos adyacentes, de la grasa perivesical, superficie peritoneal, los uréteres y la uretra. Entonces, acá tenemos el espécimen, ¿no?, de la cistectomía con prostatectomía. Acá está orientado, ¿no? Vemos acá la parte posterior, acá se ha abierto anteriormente. Generalmente tenemos que también saber, ¿no?, si es que se ha realizado alguna biopsia previa o algún examen imagenológico, ver dónde está el tumor para evitar cortar por el tumor, sino por otro lado, ¿no? Generalmente se abre por la parte anterior. Ya. Y realizamos acá los cortes, ¿no? Cortes transversales para ver hasta qué nivel se está llegando a infiltrar, ¿no? Los cortes del tumor en relación a la capa externa también de la vejiga, ¿no? Los márgenes también con los uréteres, la grasa perivesical. Y en el caso de prostatectomías, realizar, ¿no?, igual que protocolo de próstata,
con los márgenes uretrales, perdón, proximal y distal, las vesículas seminales, y en el caso de las histerectomías también realizar, ¿no? Sobre todo la cara anterior del útero para ver si es que hay invasión, ya que esto nos va a luego permitir saber, ¿no? El estadiaje, si es que es solo un carcinoma in situ, o si es identificar el tipo, ¿no? Un carcinoma urotelial papilar no invasivo, si es que llega a invadir la lámina propia, o si es que llega a invadir ya la misma capa muscular hasta la parte más interna o la capa más externa, si es que hay invasión ya microscópica en tejidos perivesicales, o si hay invasión macroscópica, ¿no? En tejidos ya perivesicales, o invasión directa hacia otros órganos. O de repente el tumor está acá y no se llega a identificar ninguna infiltración, pero ya vemos también que hay un tumor, ¿no? A nivel de la uretra. Entonces ya eso lo cambiaría el estadiaje hacia como si fuera una metástasis. Ya. Y eso es todo lo que he preparado. ¿Alguna Bien, pregunta? Emanuel, Sí, maestro. Justo estaba o viendo lo de qué está dirigiendo. la forma del corte, ¿no? Yo me acuerdo que tuve dos casos casi consecutivos de carcinomas uroteliales en vejiga. Y me acuerdo que probé los dos métodos. O sea, lo que se decía, ¿no? De cortar por la cara anterior como una Y abrirlo y dejarlo fijar. Y otro de insuflarlo, dejarlo fijar y después cortarlo, hacer un corte de adelante a atrás. Y me fue mejor con el segundo. Me fue mejor con el segundo. Porque con el primero, bueno, también depende, ¿no? Cómo cada uno se acomode. Pero con el segundo método me fue mejor, creo. Por ahí debo tener la foto, voy a buscarlo. Quedó también una muy buena foto como para Mac, bueno, para documentar el caso. No sé, usted, doctor, bueno, usted qué casos que he visto más. Me acuerdo que tuvo un caso con Shalom bien complejo que venía incluso con intestino infiltrado. Hace tiempo ya. Sí, el problema aquí no está cuál sería la técnica, sino cuál es la que uno puede dominar más. Creo yo que teniendo la posibilidad y también considerando lógicamente el número de las muestras que van llegando, puede ir ensayándose las dos, ¿no? Para dominarlas, porque quizá no en todos los casos se pueda aplicar una o la otra, o de acuerdo a las circunstancias, porque como ustedes saben, a veces llegan las cosas, o los especímenes, si no llegan tan bien rotulados, o en tu caso, hasta a veces con formol, y eso distorsiona un poco. Pero yo creo que cualquiera de los dos, si uno los llega a dominar, lógicamente no tenemos un número suficiente, diría que llegue uno o dos por semana para tener un buen número, ¿no? Pero cualquiera de los dos. Y lo que podría hacer es que guarden todos estos archivos y se puede imprimir después y hacer un pequeño manual, más que todo sobre la más frecuente, todo. Perdón, sobre las patologías más frecuentes, ¿no? No solamente de vejiga. Por lo demás, me parece que está completa y hay que tener cuidado. Tal vez en cuanto hay tumores, ustedes saben que la mayoría de los tumores en vejiga son exofíticos, y tratar de ubicar exactamente la extensión de la lesión, porque a veces el pedículo es un poco estrecho, otras veces es un poquito más amplio. Pero bueno, eso es lo que hay que valorar. Y una cosa es el esquema y otra cosa es cuando uno está con el espécimen ahí para que vayan viendo cómo se maneja. No es tan fácil a veces cortarlo como en rombo, como a veces se ha sugerido, y que lo hemos hecho alguna vez ahí, también siguiendo lógicamente algunas guías. Mucho cuidado, que hay que identificar bien los extremos de los uréteres, ese es muy útil
porque inclusive en caso ustedes ya saben, de neoplasias hay que informar cómo están el estómago, la desembocadura de los uréteres, y es relativamente sencillo si es que uno logra, lógicamente, en primer lugar, ver varios casos, ¿no? Identificarlo y canalizarlo por ahí, siempre con una jeringa de repente, y si hay algún marcador con color se puede hacer eso. Por lo demás, me parece que está muy bien resumido, tiene una buena dicción, Cristian, y me ha gustado la exposición, sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si hay algún comentario o consulta por parte de la audiencia. Emanuel. Doctor. Oye, yo me he buscado en la relación ahora y no estoy vacunado todavía.